Bueno, ¿qué es eliminar un elemento de un vector? Primero vamos a ver qué necesitamos. Obviamente un vector con elementos. Estos elementos pueden ser números, pueden ser caracteres, pueden ser palabras, ¿sí? Este vector tiene que tener un nombre, de ahí el IDD. Este vector tiene que tener una cantidad de elementos, ¿sí? Y que si bien la clase pasada hemos dicho, está bien, pero capaz que yo de antemano no sé cuántos elementos tiene el vector. Perfecto. Si vos no sabes cuántos elementos tiene el vector, tenés que hacer un ingreso condicionado. Ocurre que cuando haces el ingreso condicionado usas un índice y ese índice es el que te va a ofrecer finalmente la cantidad de elementos del vector. O sea que siempre vamos a poder conocer la cantidad de elementos de un vector, a veces de antemano para hacer una carga incondicionada y a veces después de realizar la carga. Pero la vamos a conocer. Y obviamente necesitamos saber cuál posición ocupa el elemento que queremos eliminar. ¿Bien? En este caso queremos eliminar la palabra gato del vector. Para ello lo buscamos, ¿sí? En todo caso después vamos a charlar más sobre la búsqueda, pero bueno, hemos determinado de alguna manera que gato está en la posición 2. Y si no, también podemos suponer que el usuario me ingresa por ahora la posición. ¿Bien? Me dice, si yo quiero borrar el elemento de posición 2. ¿Bien? Para realizar efectivamente esta eliminación, no es que vamos a quitar la cajita, la vamos a hacer un tincazo así, la corremos y me va a quedar perro, agujero, cabra, pato, cebra, gallo. No, lo que vamos a hacer es sobreescribir la palabra cabra encima de mi palabra a eliminar, que era gato, ¿no es cierto? Vuelvo para atrás, miren. Voy a poner encima cabra de gato. Obviamente me quedó duplicado cabra, no importa, porque voy a duplicar pato. Voy a poner pato encima de donde estaba cabra. Me quedó duplicado pato, no importa. Voy a tomar la posición 5, voy a copiar cebra sobre la posición 4. Y por último, voy a copiar gallo sobre cebra. Fíjense que al lado, hacia la derecha, se fueron escribiendo IDD2 igual a IDD3, IDD3 igual a IDD4. Esa es la sobreescritura. Esa es la forma, la sintaxis para ir moviendo un elemento de la derecha hacia la izquierda. Pero en este momento me ha quedado duplicada la última palabra. Lo que acabamos de hacer se denomina corrimiento a la izquierda. Y ese corrimiento a la izquierda siempre me genera una duplicación de la última palabra. ¿Cómo hacemos para quitar esa palabra duplicada? Lo que hacemos es ignorar la última posición donde se duplicó la palabra y decimos que ya dejo de tener en este caso 6 elementos y paso a tener 5. ¿Cómo se escribiría la sintaxis? Cant igual a Cant menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, dejé de tener 6 elementos y pasé a tener 5. A esto lo denominamos ajustar el tamaño. Entonces, vuelvo. Yo quiero eliminar una palabra o un número de un vector. Necesito el nombre del vector, necesito tener cargado el vector, necesito saber cuántos elementos finalmente tuvo el vector y necesito conocer la posición del elemento que quiero borrar. Para borrar la palabra gato, voy a hacer un corrimiento hacia la izquierda, es decir, voy a copiar cabra en gato, voy a copiar pato en cabra, voy a copiar cebra en pato y voy a copiar gallo en cebra. Por último, eso se llama corrimiento hacia la izquierda, y por último voy a ajustar el tamaño diciendo que ya no tengo 6 elementos, sino que tengo 5. De manera general,
En vez de 15 tengo 14, en vez de 20 tengo 19, o sea que en vez de tener Kant, voy a tener Kant menos 1. ¿Bien? Ahora, mi bloquecito, mi componente, dice IND igual a P hasta Kant menos 1. Ay, perdón, disculpen, el bostezo. Este, Estoy en la UNSA por si acaso, no estoy acostada dando las clases. Me vino así unas ganas de bostezar. Bien, ¿quién, quién es IND? IND es una variable de control, ¿sí? Que puede llamarse como ustedes quieran, puede llamarse IND, puede llamarse K, H, I. Esa variable va a comenzar su tarea paradito en P. ¿Quién era P? P era la posición que queríamos eliminar en realidad. ¿Y por qué solamente vamos a ir hasta Kant menos 1? Vamos a ir hasta Kant menos 1 porque como yo tengo que traer a alguien de la derecha, yo no debería poder pararme en la última posición. Porque si yo me paro en gallo, si yo permito que mi índice se pare en gallo, bueno, acá justo dice IDD, no, pero ese es el nombre. Fíjense que acá en el blanco hay basura de memoria. Entonces yo no debería pararme en la posición 6 para traerlo de 7. Yo debería detenerme en posición 5 para traerlo de la última posición. Por lo tanto, mi índice va a ir desde la posición hasta un elemento antes del final del vector. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer repetidamente es traer a la posición IND el elemento de la posición de la derecha de IND. ¿Cómo sé qué es la derecha? Porque si IND vale 4, IND más 1 vale 5. Si IND vale 6, IND más 1 vale 7 y así sucesivamente. Esto que está aquí es el corrimiento hacia la izquierda. Y el ajuste de tamaño, como lo vimos recién, Kant igual a Kant menos 1. ¿Bien? Entonces, fíjense que aquí hay un modelo muy genérico, que me estaría representando el, el ejemplo de recién, ¿sí? ¿Qué se hizo acá? Se ingresó la cantidad de elementos, se cargó los elementos en el vector IDD, acá ingresaron perro, gato, cabra, pato, cebra, gallo. Luego se procedió a escribir la componente de eliminación. Fíjense que acá está pintada para que ustedes vean cómo se va copiando. Miren, en la primera línea del bloque azul dice perro, cabra, cabra, pato, cabra, gallo. Luego dice perro, cabra, pato, pato, cebra, gallo. Luego dice Pedro, cabra, perro, cabra, pato, cebra, cebra y gallo. Y finalmente dice perro, cabra, pato, cebra, gallo, gallo. ¿Sí? Como les comentaba recién. A propósito, queda duplicada la última palabra, pero ¿cómo eliminamos esa última palabra? Haciendo Kant igual a Kant menos 1. Es decir, que cuando yo voy a mostrar los elementos, no voy a mostrar desde perro hasta el segundo gallo. Voy a mostrar desde perro hasta gallo, porque Kant se ha reajustado. Este es un ejemplo, en particular la componente de eliminación. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? A ver, bueno. Dados n puntos del plano, eliminar el que esté más distante del origen de coordenadas. Considerar que solo hay un punto que cumple con esta característica. Vamos de nuevo. Dados n puntos del plano, eliminar al que esté más distante al origen de coordenadas. Considerar que solo hay un punto que cumple esta característica. Ustedes ya trabajaron con puntos en el plano, ¿no es cierto? ¿Cómo represento los puntos en el plano? ¿Qué son los puntos del plano? Uy,
Son pares ordenados, ¿sí? Uy, no se quiere. Ahí está. Entonces, por ejemplo, como yo tengo n puntos en el plano, por ejemplo, n vale 4, los puntos son 3, 5, 7, 2, menos 5, 8, 1, menos 9. Resulta, perdón, digo, ¿qué significa resulta? Entonces, de estos pares ordenados 3, 5, 7, 2, menos 5, 8, 1, menos 9, el que estuvo más lejos del origen es el menos 5, 8. Por lo tanto, mi lista resultante es el primer punto, el segundo punto y el que era cuarto, que ahora quedó tercero. ¿A quién eliminé? Al menos 5, 8, que es el que tiene la distancia más lejana. ¿Cómo se calcula la distancia de un punto al origen? Utilizando la raíz cuadrada de la suma de las coordenadas del punto. ¿Se acuerdan de eso? Sí, no, ni. Ahora, ¿cómo represento los puntos en el plano? Los puntos en el plano son dos coordenadas, ¿sí? Como mi cantidad es conocida, lo vamos a minimizar para no perder esto. Como mi cantidad de puntos es conocida, yo voy a decir que voy a ingresar n, ¿sí? Luego voy a hacer un ciclo de 1 a n para hacer la carga de los vectores. Como yo tengo que representar dos coordenadas, o sea, una coordenada compuesta por dos puntos, voy a ingresar xy, y sub i. Voy a ingresar este 3 en xy y este 5 en y sub i. Este 7 en xy y este 2 en y sub i. ¿Y cómo sé que conforman un punto? Porque los estoy guardando en la misma posición, en vectores distintos, pero en la misma posición. ¿Se acuerdan que charlamos de vectores correspondientes? Vamos a hacer algo muy rápido. Vamos a mostrar los puntos ingresados, ¿sí? Ya sé que no tiene mucho sentido cargarlos y mostrarlos, pero bueno, es para que ustedes vean. Entonces, si yo ejecuto esto, yo digo, no, bueno, quiero dos puntos nomás. Bueno, entonces voy a ingresar el 3, 5 y voy a ingresar el 7, 2. ¿Sí? Yo quiero que ustedes vean cómo se ve. En el vector X está el punto 3 y el punto 7, pero no significa que ese sea el par. Significa que el par es el primero de X con el primero de Y, el segundo de X con el segundo de Y, el tercero de X con el tercero de Y, ¿sí? Así se representan los pares ordenados en vectores. Ustedes ya representaron pares ordenados con variables simples, que también usaban dos variables simples. Bueno, acá usamos dos vectores. Bueno, ahora en particular, lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el punto más alejado. Para determinar el punto más alejado, yo voy a hacer la siguiente suposición. Voy a decir que Mai es igual a ¿qué? A la raíz entre x1, ay, al cuadrado era. ¿De dónde saco el cuadrado? Uy, perdón, se me hizo lío con el cuadrado. Ajá. ¿No encuentran la potencia, chicos? Alguien que me diga cuál es la potencia. El simbolito de potencia, ¿no? O alguien que me lo pegue en el chat, sean tan buenos. ¿Qué lo tiro? No lo encuentro. No puede ser que no lo encuentre. A ver, ¿me lo pegaron? Gracias. Control C, control V.
Ahí está. ¿Qué cosas? Bien. Al cuadrado más y sub y sub 1 al cuadrado. ¿Sí? Esa va a ser la mayor distancia. Pero yo necesito guardar la posición de esa mayor distancia. Y obviamente la posición esa es 1. Entonces, perdón, a continuación voy a hacer un ciclo que vaya desde 2 hasta n, porque ya tomé el primer punto para suponer que era el mayor. Entonces, de 2 a n, lo que yo voy a hacer es calcular la distancia de los otros puntos. Pero claro, estos puntos ya tienen que ser genéricos, ya no puedo poner el 1 acá. Yo ahora tengo que poner para que me los vaya calculando. Y ahora tengo que preguntar si D es mayor que MAI. Si D es mayor que MAI, mi nuevo MAI es D. ¿Sí? Pero en realidad, más que la distancia, ¿a mí qué me sirve? ¿Qué dijimos que me servía? Saber la posición. Entonces, si yo reasigno la posición, perdón, si yo reasigno la mayor distancia, tengo que reasignar la posición. Listo. Y entonces aquí se va a guardar cuál es el mayor de todos. Posteriormente, me voy a ir a componentes, eliminación, ¿sí? Y aquí está mi componente. Pero yo lo voy a tocar un poquito porque yo no tengo estos nombres. La variable de control puede llamarse IND, pero a mí me gusta llamarla K. Mi valor inicial es P, pero porque yo le puse la variable P. Si yo que le hubiera puesto pos u otra variable, yo tendría que haber modificado. Luego, mi tamaño no se llama Kant, mi tamaño se llama N. Mi vector no se llama IDD, mi vector se llama X. Posición K, X, posición K, más 1. Pero resulta que además, yo cuando voy a eliminar, no elimino solamente la coordenada X. Yo tengo que eliminar la coordenada X y la coordenada Y, es decir, tengo que eliminar el -5 y el 8. Por lo tanto, esta componente de eliminación va a sufrir una pequeña variante que es, che, hacer corrimiento de X, pero también hacer corrimiento de Y. ¿Y por qué? Y porque son vectores correspondientes, no te puede quedar un vector con 5 puntos, refiriéndose a la coordenada X, y un vector Y con 4. ¿Sí? Entonces, en este caso, como estoy usando vectores correspondientes o asociados o vinculados, yo tengo que aplicar el corrimiento hacia la izquierda en ambos. ¿Bien? Ahora, ¿qué significa este Kant igual a Kant más 1? Menos 1, perdón. Es el ajuste del tamaño. Recordemos, nuestra cantidad no se llama Kant, se llama N. Y ustedes dirán, ¿y entonces hay que hacer dos ajustes? No, no hay que hacer dos ajustes, porque en realidad ingresamos un solo tamaño, porque no puedo tener vectores correspondientes con tamaños distintos. O sea, si yo tengo 5 puntos en el plano, tengo 5x y 5y, no puedo tener menos o más, ¿sí? Entonces el ajuste del tamaño es uno solo. Y ahora sí, vamos a ver si esto ejecuta. Vamos a poner los 4 puntos que están aquí mismo en la prueba de escritorio. Sí, ahí está. Que los puntos son 3, 5, 7, 2, háganme acordar. 3, 5, 7, 2, menos 5, 8, 1, menos 9. ¿Sí? Vamos a mirar la prueba de escritorio aquí. ¿Dónde anda mi prueba? Fíjense que el MAI efectivamente fue este 7. A ver que no se corre esto. Y fíjense que la posición quedó en 3
¿sí? Que era como decía acá mi ejemplo, el tercero es el de la mayor distancia, y lo que se hizo fue que K, miren aquí, se para en 3. ¿Por qué en 3? Porque se paró en P, donde P era la posición de la distancia más larga. Entonces, trajo de la posición 4 a la posición 3, trajo un solo elemento. Y de ahí lo que hizo fue ajustar el tamaño, que dejó de ser 4 para ser 3. ¿Cuáles son los puntos que muestra? Estos que están acá abajo. No me va a dejar. Ahí está. 3, 5, 7, 2, 1 menos 9. Efectivamente lo que esperábamos ver. ¿Sí? Quiere decir que acá les mostré una pequeña variante de la eliminación, dado que acá eran vectores correspondientes. Pregunta. Bien, ¿qué significa corrimiento? El corrimiento significa que, vamos a ver, ¿vieron? Me voy a ver en Excel, miren. Todo va en Excel, ¿no? ¿Qué pasa si yo, a ver, vamos a poner números, 45, 70, 80, ¿no? ¿Qué pasa si yo borro la columna D? Miren, ¿no? En C está 45, en D está 70 y en E está 80. Y yo elimino la columna D. ¿Se elimina la columna D o en realidad trae la información de E a D? ¿Ven? Esto es muy similar a lo que hace Excel a cómo se borra un elemento de un vector. No es que yo cuando elimino D, Excel queda con A, B, C, E, F. No, lo que hace es sobreescribir este 80 sobre donde estaba, obviamente, 70. Entonces, si yo tuviera acá otros números, ¿sí? Voy a volver a eliminar. ¿Ven que se movieron los dos? Yo voy a poner el 25, el 11. Voy a borrar el 80 ahora. ¿Ven que se mueven todos? Bueno, ese es un corrimiento hacia la izquierda. El 90 se puso encima del 80, el 25 se puso encima del 90 y el 11 se puso encima del 25. No lo tomen literal, no es que Excel literalmente haga lo que le estoy explicando en el algoritmo. Digo que justo visualmente el Excel ayuda a ver un poco el corrimiento que yo les estoy explicando. El corrimiento este tiene que ver con, fíjense acá, para mover cabra sobre gato, ¿qué hay que escribir? I de 2 igual a I de 3. Es decir, ¿cómo se leen las asignaciones? Lo que está guardado en IDD3 se guarda en IDD2. ¿Bien? Ahora, ¿cómo copio pato sobre cabra? Lo que está en IDD4 lo guardo en IDD3. ¿Ven? Y lo que está en IDD5 lo guardo en IDD4. Lo que pasa es que obviamente yo no puedo escribir estas sentencias literalmente en el diagrama porque no sé cuántos elementos tiene el vector y no sé cuál posición fue la que encontró el usuario para borrar. Ustedes dirán, bueno, pero me acaba de decir que la posición 2 o la posición 3 está bien sobre un caso de prueba, pero en general yo puedo tener un vector de 150 elementos y que por algún motivo el elemento a eliminar se encuentra en la posición 10, pero yo no puedo escribir 90 veces id de 10 igual a id de 11.
y d de 11 igual a d de 12. No, esto tiene que estar dentro de un ciclo en donde este 2, este 3, este 3, este 4 tenga una referencia de un índice, ¿sí? Entonces, de ahí es que viene el corrimiento. Este id de 2 igual a id de 3 es lo equivalente a este corrimiento que está acá. Xk igual a xk más 1. O sea que lo que sea que valga acá, se va a escribir encima de xk lo que está en xk más 1, o sea, a la derecha. No sé si quedó un poco más claro el corrimiento. O este en particular, ¿por qué lo escribí doble? No sé a dónde apuntaba tu pregunta. Bueno, espero que el gato esté entendiendo eliminación. Profe, Gatita. Sí. ¿puede volver al enunciado anterior? ¿Cómo? Sí, podría volver al enunciado anterior. Dados n puntos del plano, elimina el que esté más distante al origen de coordenadas. Considera que hay un solo punto que cumple la característica. Esa es la consigna. Vamos con otro ejemplo. Dados n números naturales, eliminar de la lista aquellos que posean la mayor cantidad de cifras. ¿Qué diferencia hay entre este ejercicio y el anterior, más allá de la tarea que hay que hacer? Es que en el ejercicio anterior decía que eliminemos el más lejano, suponiendo que era único. O sea que hicimos una sola eliminación del único punto que era el más lejano. En este caso dice eliminar aquellos que posean la mayor cantidad de cifras. O sea que es posible que haya más de uno. O sea que es posible que también los borre todos. Porque ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, 100, 114, 180, 200? Todos tienen 3 dígitos, o sea que todos tienen la mayor cantidad de dígitos, o sea que puedo quedarme sin vector. En el caso de ejemplo, en el caso de prueba de la diapositiva, dice n igual a 4, donde tengo el 41, el 114, el 239 y el 3. ¿Cuántos dígitos tiene el 41? 2. ¿Cuántos dígitos tiene el 114? 3. ¿Cuántos dígitos del 239? 3. ¿Cuántos dígitos tiene el 3? Uno solo. ¿Cuál es la mayor cantidad de cifras de los números que aparecen en mi lista? 3. ¿Cuáles son los números que tienen 3 cifras? El segundo y el tercero. Por lo tanto, mi vector resultante debería ser 41 y 3, que son los dos números que no tienen 3 cifras, porque los números con 3 cifras fueron eliminados. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, como les expliqué recién, todos los números con la misma cantidad de cifras? Esa va a ser la mayor y entonces lo tendría que borrar a todos. ¿Sí? Entonces, nos vamos a diagramar. Vamos a eliminar los números que tengan la mayor cantidad de cifras. Me dice dados n números, así que otra vez voy a ingresar, lo voy a guardar por si acaso. 1. Voy a ingresar n. Voy a ingresar de 1 a n. Oh, ¿dónde está? Voy a ingresar de 1 a n mi x sub i. Bien, una vez que están ingresados, voy a recorrer mi vector de 1 a n
Como contar dígitos destruye la variable, entonces yo voy a decir aux igual a x sub i, y luego voy a proceder al ciclo condicionado mientras aux sea mayor que 0, y voy a contar c igual a c más 1, y como tengo que contar, voy a tener un c igual a 0, ¿sí? Y como los números, todos los números tienen al menos un dígito, entonces yo voy a usar en este caso la estrategia de decir que my es igual a 0. Perdón, acá me está faltando actualizar la variable aux igual al div entre aux y 10. Bien, ya conté las cifras de esto y ahora tengo que preguntar si cantidad es mayor que my, y si cantidad es mayor que my, debo decir que my es c. Bien, yo en este ciclo lo que hice fue encontrar cuál es la mayor cantidad de cifras de cualquiera de los números que aparecen ahí. No me interesa de cuáles números, yo de cualquiera, yo ya encontré la mayor cantidad. Por ejemplo, si yo voy a mostrar ahora mismo my, ¿sí? Voy a hacer una ejecución rápida dije, voy a cargar 4 números, voy a poner todos de 2 cifras salvo uno. Entonces voy a poner 34, 23, 100, ahí está el de mayor cantidad, y 11. Entonces, cuando va a determinar cuál es el mayor, fíjense que el primero nomás ya entra, porque 2 cifras, ¿qué le pasó a mí? He cometido un error. Ya saco el maíz del ciclo, perdón. Bueno, ahí va a dar más vueltas. Auxiliar. ¿Dónde está mi cantidad? Vayan a mi cantidad. Esta cantidad es 3. Esa va a ser la que va a quedar como mayor. Y después cuando venga el 11 va a tener 2 dígitos nomás y la cantidad no va a ser mayor que la mayor. Y may es 3, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el número, que la mayor cantidad de cifras de mis números será 3. Perdón, aquí voy a borrar esto y la voy a poner aquí. Si C es mayor que may. Y aquí viene may igual a C. Listo. Ahora sí. Bueno, como le decía, hasta acá yo ya sé cuál es la mayor cantidad de cifras. No hace falta que muestre este may. Voy a volver a recorrer mi vector porque ahora tengo que eliminar aquellos números que posean exactamente C cifras, ¿no es cierto? Entonces, voy a volver a contar de cada uno sus cifras. Es decir, bueno, primero lo voy a guardar, aux igual a x sub i, ¿sí? Y voy a contar las cifras del primero, las cifras del segundo, las cifras del tercero, y de todos aquellos que tengan my cifras, los voy a eliminar. Entonces procedemos al ciclo, mientras auxiliar sea mayor que 0, voy a contar c igual a c más 1. Para cada número yo tengo que inicializar mi contador en 0. Y antes de irme tengo que actualizar. Cuando este ciclo termina, yo voy a preguntar, che, C es igual a my. Es decir,
este número donde yo estoy parada en este momento tiene esa cantidad máxima de cifras encontradas? Sí, entonces hay que borrar. Bueno, borremos. ¿Cómo borramos? Ciclo. Incondicionado K. ¿Desde qué posición? ¿En qué posición está el elemento que borraste? En posición I. Ah, pero no tenés que llegar hasta n, sino hasta n-1. ¿Y qué tenemos que escribir dentro? ¿Cómo se llama tu vector? Ah, mi vector se llama X. Entonces, en X sub K vas a traer al X sub K más 1. Bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tienes que ajustar el tamaño. Bien, ajusto el tamaño. N igual a n-1. Listo. Voy a guardar esto. Voy a poner B2. Voy a ejecutar. Voy a ver qué sale. Voy a ejecutar colocando dos números de 2 cifras y dos números de 3 cifras, ¿sí? Para que me elimine los de 3 cifras. Entonces voy a ingresar 4 números, voy a poner el de 2 cifras primero y después juntitos los de 3 cifras. Y ahora otro de 2 cifras. Por lo tanto, me debería determinar que la mayor cantidad es 3, ¿sí? Y luego, ay, qué pícara, no mostré nada. Che. Bueno. Es que cómo nos vamos a dar cuenta qué pasa si la profe nos muestra, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí me falta de 1 a n mostrar qué pasó con el vector. Mostrar x, y. Ahí está, ahora sí. Ejecuto de nuevo 4 números, 34, 100, 340 y 20. Debería eliminar los del medio, ¿no es cierto? Bueno. ¿Qué mostrará? Miren qué me mostró. 34, 340 y 20. No eliminó uno de los de 3 cifras. Voy a volver a ejecutar 4 números. Ahora voy a poner todos de 2 cifras. Técnicamente debería borrarlos a todos. XY 34, 11, 23, 56. Debería borrarlos a todos. No me mostró nada. Chanfle. También hay un error, ¿no? No puede no mostrar nada. Algo me tiene que decir. Bueno, resulta que este diagrama tiene dos grandes problemas. El primero, y más sencillo de que ustedes se den cuenta, es que yo no puedo ir y hacer una muestra directamente de un vector si yo no estoy segura de si tiene o no tiene elementos. Por lo tanto, antes de mostrar, yo tengo que preguntar, ¿tengo cosas para mostrar? Si tengo cosas para mostrar, o sea, si el tamaño es mayor a 0, entonces muestro. De 1 a n, muestro. X sub y. El segundo problema, que en realidad lo mostré primero, pero mucho más importante y mucho más grave, es que yo acá tengo un ciclo incondicionado. ¿Y qué tengo que respetar yo del ciclo incondicionado? Que no puedo alterar yo arbitrariamente el valor de i, ni el valor de inicio, ni el valor de fin.
La variable de control no la altero. La uso, sí, pero sin alterarla, porque arranco en i y ya está. No la altero. Lo que estoy alterando es n. Porque claro, si yo encuentro un número que tenga esa cantidad máxima de dígitos, lo tengo que borrar. Y dentro de la componente de eliminación me dice tenés que ajustar el tamaño. Pero si tengo que ajustar el tamaño, entonces no puedo, no debo, está prohibido usar un ciclo incondicional. Yo para proceder a eliminar, es decir, cuando yo voy a hacer un recorrido del vector en donde es posible que haya una eliminación o una inserción, que ya vamos a ver enseguida que también cambia el tamaño, entonces debo usar un ciclo condicional. Pero obviamente tengo que recorrer el vector también. O sea que la condición de mi ciclo va a ser que i sea menor o igual que n. Si usted me dice, y bueno, pero que i sea menor o igual que n significa que i vaya de 1 a n. Sí, significa lo mismo. Estas dos líneas, i igual a 1 y mientras i sea menor o igual que n, significa lo mismo que i de 1 a n. La diferencia está en que conceptualmente yo a mi ciclo incondicionado no lo puedo alterar. Mientras que mi ciclo condicionado sí yo puedo moverle arbitrariamente los valores de i y de n sin ningún problema. Quiere decir que todas estas sentencias van dentro de mi ciclo condicionadas. Entonces ahora voy a copiar aquí, voy a copiar aquí, c igual a 0, ay no, c igual a 0. Bueno, ténganme un poquitín de paciencia. Entonces, espero no meter la pata. X mayor que 0. Bien. Ah, y luego tengo que preguntar si C es igual a my. Y si C es igual a my, tengo que borrar. Bueno, ya puedo borrar esto. Si C es igual a my, acá viene un incondicionado que no se puede llamar i. No se puede llamar i porque no puedo anidar ciclos con el mismo nombre. Hasta n-1. Aquí tengo que decir que en x k venga x k más 1. Y luego tengo que ajustar el tamaño. Que ahora sí libremente puedo ajustar el tamaño. Bien. Si yo ejecuto ahora mismo, voy a generar un ciclo infinito. Ah, perdón, este acá no empieza en i, en 1, empieza en i. ¿Por qué voy a generar un ciclo infinito? Porque el i empieza en 1, mientras i sea menor o igual que n, pero en ningún lado actualizo el i. El i dijimos que es el ciclo, o es la variable de control, perdón, que recorre el vector. O sea que si empieza en 1, tiene que luego seguir en 2, luego en 3, luego en 4, luego en 5, hasta que en algún momento llegue al final, ¿no es cierto? Bueno, por lo tanto, yo acá debería escribir i igual a i más 1. Ahora sí, voy a ejecutar y voy a ver si se arregla mi problema. 4 números, uno con 2, otro con 3, otro con 3 y otro con 2. Ejecutan, me debería decir que la mayor cantidad es 3 y me debería eliminar los 2 con 3. La variable X no está definida. ¿Por qué no? ¿Dónde mandé un X? Ah, y acá es aux. Ah, ahí está. Otra vez. 34, 100, 112, 23. Ahí está. Uy, no, ¿qué hice? Puse 34 números. No, no. No, voy a tener que poner los 34 chicos porque si no, no lo puedo parar al número. Bueno, fallido, 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 fallido. Van a tener que esperar que cargue los 34 números para recién frenarlo. Recorcholis.
No, profe, apriete escape varias veces y ya sale solito. ¿Sí? ¡Ah, está! Genial. Gracias, gracias, gracias. Vamos luego. Cuatro números. No, no me deja. ¿Qué? ¿Ahora qué? Ya se me hizo, ya se me ponchó. A ver, Reinicie. cuatro. ¿Ha visto? Ahí ya se enoja, me dice, no, déjame, no te quiero ver, me dice. Diagrama. Es viejito, es viejito. Abro, menos mal que lo había guardado, creo que le puse ver dos. Ahí está, vamos de nuevo. Bro, ejecuto cuatro números de dos, de tres, de tres, de dos. Ah. La mayor cantidad es tres. Fin. Listo. ¿No me mostró nada? No, ¿por qué no me muestra nada? Profe, ese está con el ciclo incondicionado. ¿Cuál? Ah, Hay que volver a hacer de vuelta. oh, bueno, para eso, ¿vieron los cocineros en la tele? Que sacan la torta del horno y dicen, así tiene que quedar la torta. Bueno, ustedes vieron que yo hice el mayor de mis esfuerzos, ¿no es cierto? Y estaba re bonito, pero bueno. Ese, Profe, en el parcial y también pucha, considera el mayor de los esfuerzos para sumar puntitos, ¿no? no, tampoco me vengan, por favor, no graben eso. Ustedes van a venir ahí a mostrarme el video. Este, bueno, acá la diferencia está en que la variable que recorre recorre el ciclo se llama K y le llamo I a la del corrimiento, no importa. Bueno, yo hasta donde había llegado, yo había puesto este K igual a K más uno, lo había puesto acá abajo, tanto por el sí como por el no. Y lo que intentaba mostrarles es lo siguiente. Si yo tengo, vamos al Word, insertar, tabla. Yo tengo acá el 20, el 45, el 67, el 70, el 89, el 100 y el 20. ¿Sí? Entonces, inicio, negrita, bien. El I vale 1 la primera vez. ¿Sí? Supongamos que estamos eliminando este, pares. ¿Bien? Entonces, el I vale 1. ¿45 es par? No. Bueno, que valga 2. ¿67 es par? No. Bueno, que valga 3. ¿70 es par? Sí. Ah, entonces hay que eliminar. Copio este encima de este. Yo lo voy a escribir de nuevo al vector para no perderlo, para que ustedes vean, ¿sí? Entonces, copio este aquí, copio este aquí, copio este aquí y elimino. Eliminar toda la columna. Listo, así quedaría. Fíjense que el I estaba en 3, ¿no es cierto? Entonces se pone en 4. ¿Sos par? Sí. Ah, entonces viene acá, se pega acá, elimino este. No, control Z dijimos que no iba. ¿Sos par? Sí. Entonces lo copio encima, lo borro. Eliminar toda la columna, aceptar. Bien. Y el I se pone en 5. Se sale del ciclo y luego técnicamente como n es mayor que 0, me mostraría 45, 67, 89 y 20. Si yo estoy borrando los pares del vector, ¿está bien que me muestre 45, 67, 89 y 20?
¿Es 20? No, ¿no es cierto? Porque en la última posición me quedó un número par. Bueno, esto pasa en cualquiera de las posiciones. Si quieren, vamos a hacer otro ejemplo. Es más, vamos a hacer un ejemplo bien literal para que lo vean bien. Vamos a poner 42, vamos a poner 68, vamos a poner 88, 100 y 20. ¿Sí? Entonces se supone que el i comienza en 1. ¿El elemento de la primera posición es par? Sí. Entonces habría que borrarlo. Cuando yo lo borro, control C, control V, me debería quedar así, ¿no es cierto? Y el i que valía 1 se pone en 2. El de la posición 2 es par, sí. Uy, entonces lo borro. Bueno, borrarlo el de la posición 2. ¿Cómo lo borro de la posición 2? Haciendo así, control C, control V. Y borro este. Eliminar. Ahora coloco. Bien, entonces ahora el i se pone en 3. El de la posición 3 es par, sí. Lo va a borrar al 100. Pero va a resultar que me va a quedar el vector así. 70, 88, 20. ¿Y por qué? Y bueno, porque vos siempre incrementaste el i. Y uno dice, bueno, pero es lo que hay que hacer porque si no mi ciclo se puede volver infinito. Está bien. Una cosa es que haya que incrementarlo. Otra cosa es que analices cuándo incrementarlo. ¿Por qué han quedado estos pares ahí pegados? ¿Por qué han quedado así escondidos estos pares? Porque cuando i vale 1, si yo borro el 68, no me tengo que ir de la posición 1. ¿Por qué no me tengo que ir de aquí? Porque es posible que el de mi derecha, cuando se encime en donde estaba el par, también sea par. Es posible que el de la derecha, cuando yo elimine el par donde estoy parada, también sea par. Y así sucesivamente. Eso quiere decir que si el número cumple la condición y es eliminado, el índice no se debe mover porque podría venir otro número u otra palabra u otro valor que también cumpla la condición de eliminación. ¿Cuándo el índice tiene que avanzar sí o sí? Cuando yo no encuentre el valor, por ejemplo acá, 45 sos par, no, listo, me muevo. 67 sos par, no, listo, me muevo. Por eso es que el k igual a k más 1, que en el diagrama que yo estaba escribiendo era i igual a i más 1, no va por el sí y por el no, sino va justamente cuando yo no elimino. En el ejercicio que estábamos desarrollando, cuando no eliminaba, cuando el número que yo estaba analizando no tenía la máxima cantidad de dígitos. Entonces, como el número no cumple la condición, busco otro. No cumple, busco otro. No cumple, busco otro. Pero ¿qué pasa cuando cumple? Y cuando cumple lo borro, achico el tamaño, pero no me muevo, porque encima del número que yo acabo de eliminar podría venir otro número que también cumpla la condición. ¿Sí? Esos son los recaudos que hay que tener a la hora de implementar un ciclo de corrimiento. La eliminación o el ciclo de corrimiento y el ajuste del tamaño no debe estar dentro de un ciclo incondicionado grande, porque el ajuste de tamaño justamente lo que hace es modificar el extremo del vector, entonces no puedo estar metida dentro de un ciclo incondicionado. Entonces, como tiene que ser condicionado, yo tengo que analizar cuándo debe realmente moverse el índice y cuándo no. El índice se mueve solamente cuando yo no elimine a nadie. ¿Sí? Esos son los recaudos que tenemos que tomar. ¿Preguntas hasta acá? No. Ay, no escucho a usted quién está hablando. Bueno. La otra tarea que vamos a mirar hoy es la de
insertar. ¿Qué necesitamos para insertar un elemento? Un vector cargado, con nombre. Necesitamos cuántos elementos tiene el vector. Necesitamos una posición, en este caso, a insertar. Y necesitamos saber a quién vamos a insertar. Entonces, necesito un vector cargado, saber cuántos elementos tiene ese vector cargado, saber en qué posición queremos hacer la inserción y qué es lo que vamos a insertar. ¿Sí? Este elemento a insertar puede ser un dato cargado por el usuario o puede ser también un dato de otro vector o una variable simple, algo que queramos insertar dentro de nuestro vector. En el práctico creo que dice inserte un 0 a la derecha de, no sé, de los números prim, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, para insertar, yo tengo que hacerle espacio, porque yo tengo en este momento 6 elementos nada más. Yo tendría que tener un vector de 7 elementos para poder meter otro animalito, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es mover hacia la derecha, es decir, corrimiento a la derecha. Gallo se va a la derecha. Cebra se va a la derecha. Pato se va a la derecha. Cabra se va a la derecha. Y gato se va a la derecha. ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con un vector que abarca un espacio más y con un dato repetido. Pero no importa que ese dato, gato en este caso, haya quedado repetido. Lo que nosotros vamos a hacer es sobreescribir en la posición del gato repetido a nuestro tero. Luego de terminar el corrimiento a la derecha, vamos a colocar a tero. ¿Se me perdió gato? No se te perdió gato, porque lo moviste a la derecha. Y obviamente, como usurpé una posición que no me correspondía, yo tengo que ajustar el tamaño. Nada más que en este caso el ajuste de tamaño, perdón, va en suma y no en resta. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Corrimiento a la derecha. Coloco el valor en la posición donde yo deseaba, porque en realidad no estoy borrando a nadie, porque lo que estaba ahí ya está copiado a la derecha. Y ajusto la cantidad hacia arriba porque estoy insertando. ¿Cómo es la componente? La componente me dice que tengo que usar una variable de control que empiece al final del vector, porque claro, yo al último elemento lo voy a pasar a la derecha, al penúltimo a la derecha, al antepenúltimo a la derecha, y así hasta llegar a la posición en donde quiero insertar mi nuevo elemento. ¿Cómo hago eso? Eso significa IND más 1, ponga. Luego de hacer todo ese corrimiento dentro del ciclo, voy a insertar propiamente el valor, en este caso tero, y por último voy a ajustar el tamaño. Uy, dice que mi conexión es inestable. Por ejemplo, dados K naturales, todos distintos, insertar a la derecha del mayor de ellos el siguiente natural. Por ejemplo, si tengo bueno, y mi entrada va a ser la cantidad de números naturales y un vector con esos n números naturales. Mi salida va a ser un vector de n más 1 números naturales. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo cargué un vector de 7, me va a mostrar un vector de 8. Si yo cargué un vector de 4, me va a cargar un vector de 5. Pero me va a mostrar un vector de 5, y así sucesivamente. Por ejemplo, si mi n vale 6 y mi vector es 12, 25, 24, 15, 38, ¿cuál es el más grande de los 6 elementos? El 30. O sea que a la derecha del 30 yo debería insertar el 31, que es el siguiente natural.
Y después del 31 sigue la lista, ¿no es cierto? Que en este caso sigue el número 8. Vamos a mirar cómo hacemos esto. Bueno, diagramar, vamos a abrir. Bien. Ingreso mi n, ingreso mi primer elemento, lo supongo como mayor, guardo la posición 1 como posición donde está el mayor, ¿sí? Muy parecido a lo que hicimos hace rato con la eliminación. Y luego recorro entre el segundo y el último elemento a ver si hay algún otro elemento más grande que el que yo supuse. Lo que pasa es que acá no solamente tengo que guardar cuál es el número más grande, sino que tengo que guardar la posición del número más grande. ¿Por qué me sirve guardar la posición del número más grande? Porque esa es la posición que voy a utilizar para el corrimiento. Y ustedes van a decir, oh, pero ¿por qué acá dice i desde n hasta posmai más 1, mientras que nos acaba de mostrar en la diapositiva que dice desde Kant hasta p, o sea, en paso menos 1 hasta p? Porque acá no dice posmai y dice posmai más 1. Porque la posición de inserción puede ser específicamente donde yo quiero insertar, o sea, posmai, puede ser a la izquierda del número que yo encontré o puede ser a la derecha del número que yo encontré. ¿Qué quiere decir esto? Que la consigna podría decir, inserte en la posición del mayor de la lista. Entonces, en este caso, el mayor de la lista, ¿dónde estaba? Estaba en la posición 2, 4, 5. ¿Sí? Entonces, el 31 debería haber ido en posición 5. El 30 queda en posición 6 y el 8 queda en posición 7. Pero acá dice, inserte a la derecha del número más grande. O sea que si el 30 está en posición 5, mi nuevo número tiene que ir a posición 6. Y si hubiera dicho inserte a la izquierda del número más grande, yo tendría que haber puesto como 2, 4, como quinto al 31 de nuevo y como sexto al 30. ¿Sí? Así que por eso la componente dice desde Kant en paso menos 1 hasta la posición, pero obviamente esa posición puede variar de acuerdo a la consigna. Si me dice inserta a la derecha, inserta a la izquierda, inserta en la posición donde encontró el primo. ¿Bien? El primo, el par, en este caso el mayor. Se realiza un corrimiento a la derecha, ¿sí? Y luego, a la derecha de la posición del más grande, yo escribo el consecutivo. Ajusto el tamaño de mi vector y muestro. Vamos a ejecutar. Voy a cargar 4 elementos, ¿sí? Donde voy a colocar como primero al más grande, 67. 45, 46 y 34. ¿Sí? Entonces, perdón, mi posición del mayor es 1, por lo tanto, ¿cuál es la derecha de la posición 1? 2. O sea que en posición 2 yo tengo que cargar al 68 en este caso. ¿Sí? Vamos con otro caso. Yo voy a cargar 4 números y voy a poner al final el más grande. 45, 11, 34, 80. Mi posmai es 4, por lo tanto, a la derecha de la posición donde está el mayor, voy a colocar el siguiente y ahí está el 81. ¿Sí? Entonces, repito, ¿por qué me paro al final del vector? Porque yo parada en el final del vector es como voy a hacer mi corrimiento. ¿Dónde está? Acá. Ah, aquí. Miren acá. Me paro en gallo, muevo gallo. Vuelvo a cebra, muevo cebra. Vuelvo a pato, muevo pato. ¿Ven que va decrementando? Vuelvo a cabra, muevo cabra. Vuelvo a gato, muevo gato. ¿Sí? Por eso empiezo al final y me voy acercando a la posición de eliminación, de inserción, perdón.
Preguntas. Cuando inserto, ¿hay posibilidad de que me quede sin vector? Escucho así como un murmullo, que no sé si esta persona tiene el micrófono muy bajito o no, bueno, o es mi inconsciente nomás. Bueno, y como último ejemplo, dado un número natural k y una cantidad no determinada de números enteros, todos distintos de 0, insertar a la derecha de cada número múltiplo de k el número 0. En caso que la lista no contenga múltiplos de k, informar mediante un cartel. Bueno, al igual que la eliminación, la idea de este ejercicio es que ustedes sepan que se puede insertar un solo elemento o se pueden insertar muchos elementos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la posibilidad de insertar muchos elementos, tengo que pensar en un ciclo que me ayude a hacer la inserción, pero ese ciclo no puede ser incondicionado, porque yo no puedo ir de 1 a n cuando n va a cambiar. Y ustedes dicen, bueno, pero si no inserto nada, n no cambia. Ya sé, ok, pero es una de las posibilidades. Vos tenés que pensar en que es más posible que se inserte que no se inserte. O sea que si el n cambia, yo no puedo usar un ciclo incondicionado. ¿Sí? Tengo que usar un ciclo condicionado. Vamos a diagramar. Dado un número natural k y una cantidad no determinada de números enteros. Uy, qué divertido. Vamos aquí. A ver acá. Así. 9. Ahí está. Que se ve ahí. Dice un natural k. Bien. Y una cantidad no determinada de números enteros. Uy, bueno, entonces, ¿qué tenía que hacer? Igual a 1. Insertar xy. Luego condicionar. Mientras el trunc de x sub y sea igual a x sub y. ¿Qué hago luego? Y igual a y más 1. Luego inserto, inserto xy. Y luego ajusto el tamaño. Pero esto porque estamos pensando, esto solo pensando en el ingreso, ¿no? Ya se sabe el ingreso condicionado de vectores. Entonces ahora lo que tengo que hacer es recorrer de manera condicionada, otra vez digo y igual a 1, mientras y sea menor o igual que n. Uy, puse mayor. ¿Dónde está? Y menor o igual que n. Ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que preguntar. ¿Qué tengo que preguntar? Si los números son múltiplos de k. Si el mod entre el x sub i con k es 0. Si es 0, tengo que insertar a la derecha un 0. Bueno, entonces no puedo usar el mismo nombre de variable. ¿Dónde está mi cosita? Acá está. Entonces voy a decir, la variable va a llamar, no, k tampoco se puede llamar, L. Va a empezar atrás y va a llegar hasta i más 1, porque dice que el 0 va a la derecha. Entonces, luego voy a hacer x de L más 1 igual XL.
A esta variable me gusta más porque es más gordita y se ve mejor en la pantalla. Ahora vamos a hacer en x de L más 1, vamos a poner un 0. Y vamos a modificar el tamaño. N igual a N más 1. Y acá sin ningún problema voy a mostrar de 1 a N, porque no hay forma que me quede sin vector. Muestro X, Y. ¿Bien? Y ahora, ¿qué falta? Importantísimo. ¿Qué falta? Tengo un ciclo condicionado. ¿Qué pasa con el I? ¿Lo incremento libremente? Ejecuto. Voy a ponerlo más lento. Voy a poner un K 3, ¿sí? Entonces, voy a pensar en un solo número que sea múltiplo de 3, ¿sí? Voy a poner el 4. Opa, esperamos un corchete. Ah, bueno, acá me falta un corchetito. Ahora sí, ejecuto. K va a ser 3, como les decía. Voy a escribir el número 4, que no es múltiplo. Ah, es que acá me sobra y allá le falta. Claro, ya entendí. Bueno, qué barbaridad, che. K vale 3 de nuevo. El X vale 4. Ahora voy a poner un 5, que tampoco es múltiplo. Ahora voy a poner un 9, que sí es múltiplo. Un 13, que no es múltiplo. Y ahora voy a poner uno que no sea entero. Por ejemplo, 6.5, para que termine. Me dice que cargue 4 elementos válidos, perfecto. Y ahí va a comenzar a fijarse cuáles son múltiplos. Y lo va a hacer hasta que encuentre el número 3, ¿no es cierto? Cuando el número 3 le diga que sí es múltiplo, va a generar un corrimiento. El 9, perdón, el 9 sí es múltiplo de 3, entonces va a generar un corrimiento. Ahora va en 2, ahora va en 3, ahora sí. Chan, ni caso, ¿no? ¿Dónde insertó? 4, 9, 5. ¡Ay, qué picardía! Bueno, ¿dónde está el error? Me equivoqué sin querer. No voy a decir que lo hice para. ¿Dónde está el error? ¿Qué corrijo? Vamos a mirar el componente. A ver, acá me tiran. La asignación del número 0 puede ser, sí, yo la puse en L más 1 y en realidad iba en I más 1. Porque L termina en I más 1, o sea que lo estoy cargando en dos posiciones más allá. Este era Lx de I más 1. Ahí está. Vamos de nuevo. Dijimos que iban a poner un 3, después un número que no sea múltiplo, un número que no sea múltiplo, un número que sí es múltiplo y un número que no sea múltiplo. Bien, va a cortar, va a comenzar a revisar. Ah, claro, y el corte de bandera. Listo, corte de bandera. Digo, la bandera de corte, no el corte de bandera. Comienzo a revisar, el primero no, me dice
El segundo tampoco. El tercero sí, dice. Y ahí está el cero, por suerte. Bueno. Y el cuarto no. Y resulta que sí. Fíjense qué pasó. Gracias. ¿Cuántas vueltas creen que va a dar? Digan, ¿qué pasó? ¿Cuántas vueltas va a dar? Recorcholis. ¿Por qué? ¿Por qué es hecho infinito? Ya está, ya está, ya está. ¿Por qué? ¿Cómo lo corregimos? ¿Y cómo lo corregimos? ¿Qué es lo que está haciendo? Y no fuera del condicional. ¿Algo con el condicional? Sí. No, creo ¿Qué que cosa? si lo ponemos fuera del condicional. Pero Afuera del condicional. lo quiero intentar. Voy a hacerlo. O no escucho exactamente bien lo que dice el compañero, pero ¿dónde quedó su compartir? Resulta que si yo dejo acá este i igual a i más 1, lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando yo tenía el 9 acá, cuando se me borró cuando yo encontraba el número que era múltiplo de k, ¿sí? Por ejemplo, en posición 3, insertaba yo el 0, y resulta que el 0 es múltiplo de todo el mundo. Entonces, el i, al avanzar una posición, se colocaba ahí en esa posición de donde yo cargué el 0. Entonces decía, che, pero 0 también es múltiplo. Entonces le cargaba un 0 a la derecha, pero el i después se ponía encima de ese 0. Y así sucesivamente. Y ahí fue donde se armó el bucle. Entonces yo tengo que omitir al número que estoy ingresando, porque en este caso ese 0 también también cumple la condición. Entonces como que yo estoy insertando infinitamente, yo estoy insertando números a un vector que me van a generar una nueva inserción. Y así infinitamente. Yo tengo que hacer que esto salte a la siguiente posición de donde se insertó el 0. El problema está en que funcionaba re bien con el 4, con el 5 funcionó bien. Cuando vino al 9 fue el problema. Es decir, cuando encontré el número que verificaba. Quiere decir que a veces tengo que hacer i igual a i más 1 y a veces tengo que hacer i igual a i más 2. Por lo tanto,
acá en la inserción también tengo que tener cuidado de cuándo hago los incrementos y cómo. Ustedes en el práctico seguramente tienen algo así como insertar todos los divisores de un número, por ejemplo. Y ahí también le va a pasar lo mismo, se le puede llegar, bueno, justo los divisores son finitos, ¿no? Pero los múltiplos podrían ser, y bueno, y si ustedes meten elementos al vector y a cada uno de esos nuevos elementos le calculan el mismo proceso y va a ser larguísimo. Quiere decir que en este caso, cuando yo inserte, voy a saltar 2 casillas para ignorar el insertado. Pero cuando no inserte, voy a ir normalmente. Ejecuto de nuevo, K vale 3, el primer elemento va a ser 4, el segundo elemento va a ser 5, el tercer elemento va a ser 9, que es el único que va a cumplir por ahora, y el último elemento va a ser un 23, que tampoco es múltiplo. Entonces vamos a ver aquí cómo se inserta. Ah, y el 6.5, que es el que corta, claro, siempre me olvido de cortar el. Bueno, el 4 no cumple, el 5 no cumple, viene el 9 cumple, corre, inserta, pero salta 2, o sea que se va al 23. El 23 tampoco cumple, terminé. Listo. Entonces muestra el 4, el 5, el 9, el 0 y el 23. Obviamente, ahora sí va a funcionar este caso extremo que no lo quise probar hace rato porque no tenía sentido. Voy a cargar el 3 y voy a poner el 9, el 12, el 3, o sea, todos múltiplos voy a poner. El 21 y recién ahora un número que no cumple. 6.5. O sea que ahora va a haber una inserción, con el primero ya va a haber una inserción, pero no hay problema porque va a saltar 2 casillas. Entonces va a ir a analizar el 3. Justo el 3 también, no hay problema porque se va a saltar 2 casillas. Y algo pasó con el mod, no importa. Bueno, me tomo, ya falló, digamos, pero es el diagramar, ya lo uso. A lo que iba es que ahora salta, cada vez que inserta, salta de 2 en 2. Bueno, y nos falta un solo detalle que dice que en caso que la lista no contenga múltiplos de K, informar mediante un cartel. Tengo dos formas de hacer eso. Puedo usar una bandera o puedo resguardar el tamaño. Por ejemplo, tam igual a n. ¿No es cierto? Entonces, antes de mostrar el vector, yo podría preguntar si tam es igual a n. Porque si yo hice al menos una inserción, el n ya es más grande y entonces no, esto no va a ser igual. Y solamente si son iguales, yo muestro el vector y si no, muestro un mensaje que diga, esto va así, ¿no? No van a querer ahí. Y acá muestro un mensaje que diga, no hubo inserciones o no hubo múltiplos o algo, ¿sí? No hubo múltiplos. Y la otra es usar una bandera. ¿Cómo se usaría la bandera? Cuando dé verdadero acá, la bandera va a valer 1. Y luego pregunto, si mi bandera valió 0, es porque nunca pasó por el sí. Y si no vale 0, es porque pasó al menos una vez. ¿Sí? Esas son las dos maneras. En vectores ya tengo más información, puedo por ahí ahorrarme una banderita, aunque igual hago un resguardo, ¿no? Pero tengo un poco más de información. Bueno, espero que no estén muy asustados. Estas son dos de las tareas. Dijimos que vamos a ver después ordenamiento y luego búsqueda. La buena noticia es que solo nos quedan dos tareas. La mala noticia, si quieren, es que el ordenamiento vamos a aprender 3 métodos de ordenamiento. 3 formas de ordenar un vector.
Y para la búsqueda vamos a estudiar dos formas de buscar, ¿sí? Así que bueno, nos queda todavía tela para cortar, nos quedan varias clases. Perdón, hoy estoy terrible de la garganta. ¿Alguna pregunta? ¿Es difícil rendir tiro libre? Y mi pregunta, perdón que te conteste con una pregunta. ¿El cursado es difícil? Mm, No, depende de cada uno. Bueno, es la misma respuesta que te voy a dar para el libre. El examen libre consiste en dos partes. O sea, los dos, tanto el regular como el libre, son dos partes. Una parte escrita y una parte oral. Eh, la diferencia está en que el libre rinde, en su parte escrita, rinde 3 ejercicios de diagramación. En general, uno es de variable simple, o sea, del primer parcial, otro es de vectores y otro es de matrices, que es el tema que viene, o uno de variable simple y dos de vectores. Digamos, no siempre se toma matrices. Y ahí está, si querés, la complejidad, en que tenés que resolver eh, en el tiempo de un parcial, o sea, en 3 horas, 3 ejercicios con una complejidad media alta. Si pasás esa parte escrita, que solo son diagramas, vas al oral, que se te puede preguntar cualquier parte del programa, inclusive diagramación, ¿no es cierto? Salvo historia, podemos preguntar por lenguaje, podemos preguntar por sistema de numeración, podemos preguntar Bool, ¿sí? La diferencia está en que el regular rinde un solo ejercicio de diagramación de una complejidad media-baja, pero después el oral es el mismo, ¿no? Pasa al oral y eh, tiene que saber de todo, tiene que saber vectores, tiene que saber Bool, tiene que saber todo el programa. Ah, ya le vamos a habilitar los coloquios, son todos virtuales. La verdad que eso sí, mea culpa, se nos pasó. De todas formas, el tiempo que les ponemos es justamente para que ustedes no se olviden. Son coloquios muy sencillos que también podrían estar abiertos un día nomás, nada más que en este caso no los hemos habilitado todavía. Son virtuales, son teóricos, ¿sí? Este, así que ya se los vamos a habilitar. El global, eh, el global es para quien recupera los dos, el 2 y el 3, o sea, es una unión de los dos recuperatorios, ¿sí? Por si acaso, no, el global no es para los chicos que han reprobado el primer parcial, o sea, los que han reprobado el primer parcial y el recuperatorio, obviamente, están libres, ¿sí? Ya no tienen chance del global. Al global van los que desaprueban el segundo y el tercero. Bueno, el lunes anoten en sus agendas ficticias que no hay clases. El lunes no hay clases porque tenemos turno extraordinario, tenemos finales. Así que el lunes no nos vemos por eso. Nos vemos el miércoles. Pónganse al día, por favor. Pónganse al día con elementos, pónganse al día con matemática, ¿sí? No se dejen estar. El tercer parcial no está muy lejos tampoco, en 2 semanas, si no me equivoco, 2 semanas y media. Así que bueno, nos vemos el día miércoles. Si el jueves van a ver profe consulta. Eso ya depende de cada profe. Ya les voy a pedir que que avisen en la plataforma. El jueves hay paro nacional hasta donde mañana hay paro nacional. Así que les voy a decir a los profes que avisen, por favor, si van a estar o no. Profe, ¿va a ser de nuevo un taller Ujú. como el año pasado ¿De qué? para la parte de diagramación? No lo vamos a hacer. No tenemos profes, estamos cortos de profes. Muy bueno, gracias. Mm.
Bueno, nos vemos el miércoles, por favor, anoten, no nos vemos el lunes, así que tienen ahí un huequito. Ya estaba por avisar, los que presentaron certificado médico para el primer parcial o para su recuperatorio van a rendir el viernes que viene. Ya justo entre hoy y mañana subía la información, pero bueno, ya que me preguntaron, es solamente para los que han presentado certificado médico, ya sea del primer parcial o del recuperatorio del primer parcial. Van a rendir el viernes que viene. Ya le voy a pasar la hora, me parece que a las 9. Bueno, nos vemos. Adiós, adiós.